Bienvenidas y bienvenidos a Voces Nómadas, un podcast del Nomad Institute. Como cada semana, yo, Martín Díaz, junto a Daniela Creer, hablaremos sobre temas de interés para les nómadas o nómadas del conocimiento. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Rafael Lara Martínez. Él nació en El Salvador, estudió antropología lingüística y literatura latinoamericana en México, Francia y Estados Unidos. Ha publicado artículos sobre lengua indígena y literatura en Australia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Italia, México, entre otros países, y ha contribuido a múltiples revistas. Fue docente universitario en el Institute of Mining and Technology en New Mexico y es autor de artículos, ensayos, antologías, editor de textos sobre lingüística, literatura, antropología y poesía, y también sobre estudios sobre la lengua náhuatl, que también queremos que en un futuro nos siga acompañando con esta temática específica. Pero hoy también lo hemos invitado especialmente porque ahora que está retirado y que está haciendo labor de educación intergeneracional y está participando en el Nomad Institute como parte de la directiva del Journal, estamos muy agradecidos de que hoy nos esté acompañando. Muchas gracias por su tiempo y bienvenido. De nada, además sabe que soy nómada, ¿no? He vivido en 4 países. Así es. Sí. Y un nómada del conocimiento, justamente. Un nómada también, sí, exacto, sí. Doblemente, ¿no? En el cuerpo y en el espíritu, sí. Bien. Me siento muy identificada con lo que dices. Sí. Sí, estimado profesor, lo hemos invitado hoy para acercarnos a un tema que nos preocupa desde el instituto también, que es, por un lado, el tema del lenguaje y, por otro lado, el tema de la violencia de género, sobre la cual usted ha estudiado, investigado y también escrito. Y especialmente en novelas, en la literatura salvadoreña de ficción del siglo XXI, que también precisamente son temas tabúes, del siglo XX, perdón. Y precisamente son temas tabúes, tanto el de la sexualidad en el lenguaje, la violencia de género aún más, y más aún todavía el tema del acoso sexual, y todos estos temas requieren de una reflexión y una relectura y una toma de conciencia importante, ¿no? Exacto, sí. Por eso precisamente lo abordé desde la perspectiva literaria, porque lo que se ha llamado ficción, que le voy a llamar poética en el sentido aristotélico, y luego voy a explicar ese término, permite, ¿no?, por el disfraz, ¿no?, hablar de temas tabúes, es decir, en lugar de hablar directamente, ¿no?, apuntar al objeto y llamarlo, ¿no?, por un nombre propio, se evade, ¿no?, a través de una especie como de laberinto, ¿no? Entonces eso es lo que permite hablar de lo que usted llama acoso sexual, que yo vamos a ver cómo ese término se crea en la segunda mitad del siglo XX, y en la primera mitad del siglo XX había otro término que ahora ya no se reconoce o muy pocos conocen, ¿no? Bien. Pues mire, en la primera mitad del siglo XX se llamaba derecho de pernada. Era un derecho. Pernada viene de pierna. Y ese término que en francés se dice droit de jambage, ¿no?, de la jambe, ¿no? Y en inglés se ocupa también un término francés, droit du seigneur, el derecho del señor, es decir, el hacendado, ¿no? Eso aparece en muchas novelas y en la literatura costumbrista, no solo salvadoreña, sino también latinoamericana. Les doy como ejemplo una de las novelas mexicanas más conocidas, Pedro Páramo, o si vamos más al sur, la novela famosa de Rosario Castellanos, Baluncanán, que sucede, Baluncanán es el nombre indígena maya de Comitán. Es decir, era que los hacendados tenían el derecho de pedir servicios sexuales a su servidumbre. Claro, una herencia feudal y clasista, ¿no? Exacto. Clasista. Claro, pero como se llamaba derecho. Claro. Entonces, el concepto de acoso sexual es tardío, es de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Y eso también en las novelas que hablan del 32, ¿no?, de 1900, de la revuelta del 32, una de las líderes indígenas, mujeres, son indígenas que han recibido
el derecho de pernada, que se les ha exigido ese derecho de pernada. Entonces, lo que se llamó comunismo de indígena fue, yo diría, el indígena sería la chingada, ¿no? En mexicano. Es decir, la mujer que ha recibido, ahora diríamos, el acoso sexual. Bueno. Bien. Perdón que lo interrumpa, profesor, solo para contextualizar un poco, en 1932 hubo un levantamiento indígena en el cual hubo una brutal masacre por parte de la dictadura militar de la época. En la descripción del programa van a poder encontrar información sobre esos acontecimientos, si quieren profundizar sobre ello. Solamente para contextualizar un poco para quienes nos escuchen. Exacto, entonces hay dos novelas, una se llama el oso ruso y la otra se llama Ola Roja. Y en esas dos novelas, es decir, en esas dos novelas, la líder es una indígena que ha recibido o a quien se le exige, ¿no?, el derecho de pernada por parte del hacendado o del mayordomo. Entonces, eso va a ser muy importante eso me llevó a redefinir un término clásico aristotélico que hablaba de la diferencia entre historia y poética. No sé si han escuchado, ¿no?, esa distinción clásica. No. Bueno, voy a partir, mire, clásico, eso está en la política de Aristóteles, ¿no? Perdón, en la poética. En la política más bien habla del son logosejos ni del son político. En la poética él dice que la diferencia entre historia y poética, dice Aristóteles, es que la historia habla de lo concreto. Por ejemplo, Martín Díaz, ¿no?, y Daniela comieron pupusas de cuétanos ayer. Eso es algo específico, ¿no ven? Ahora, si yo digo que ustedes comen pupusas, si lo hago como algo general, o que a ustedes les gustan las pupusas, ya estoy hablando de algo general. Voy de lo particular a lo general, y eso general ya no refiere a un hecho concreto, sino un hecho, ya voy a una abstracción, a una generalización. ¿Bien? Voy de lo particular a lo general, ¿verdad? ¿Bien? Es decir, un salvadoreño comió pupusas ayer, los salvadoreños comen pupusas, eso ya no es histórico, ¿verdad? Bueno, entonces eso me llevó a redefinir, leyendo estas novelas del 32 y otras novelas a las que me voy a referir posteriormente, a redefinir esa oposición. La historia, mire, casi se concentra en la cuestión política, económica, social. Mientras en la ficción, es decir, en lo que voy a llamar la poética, incluso en español puedo jugar con la palabra, es una poética, es una ética de la poesía, ¿bien? Lo ético está en la poético, ¿verdad? Hay una ética. Solo en la poética aparece disfrazado, ¿no?, lo que llamaríamos ahora el acoso sexual. Es decir, el derecho lo que en esa época se llamaba el derecho de pernada, ¿no? Me pareció muy interesante cómo referenció lo del papel también de las mujeres indígenas en el levantamiento del 32, que creo que es algo que, la verdad, yo personalmente nunca había escuchado ni leído, y me parece algo muy interesante también que como una de las catalizadores de ese levantamiento fueron justamente los crímenes sexuales que por derecho eran en contra de las mujeres indígenas. Exacto, y eso lo encuentra, incluso el cuento más clásico que todo el mundo conoce y que todo el mundo cita, va a ser el Honra de San Larrué. ¿Se acuerda? Bueno, pues muchas novelas están diciendo lo mismo. También lee a Ramón González Montalvo, ¿no? Ya le dio esas dos novelas, ¿no? Y también lee a Tepe Mechín, ¿no? O lee a Vicente Rosales y Rosales, y todos van hacia la misma dirección, es decir, el pleito, ¿no?, entre la violencia doméstica, la violencia contra la mujer,
E incluso, voy a hablar después, y esa es otra de las preguntas, vamos a cuestionar el término mismo de homosexualidad, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ese término tampoco, como usted lo sabe, en la lengua coloquial salvadoreña no existe. Eso es un término oculto, ¿verdad? Entonces, eso es en la novela, es decir, es en la poética, donde la mujer va a ser protagonista, no en la historia. Entonces allí hay dos maneras de hablar de los hechos históricos, desde la historia o desde la poética, o si quiere, desde la ficción, de lo que llamamos ficción, pero la ficción no es ficticia, porque es una manera de referir el tabú. Claro, entonces podemos decir también de que a través de la ficción, de la poesía y de varios tipos de forma en que se distribuye la poesía, son una forma de válvula de escape claro, de intelectuales de ciertas épocas en las que pueden sacar todas estas como frustraciones y situaciones que no se pueden hablar desde la oficialidad histórica, ¿no? Exacto. Es una manera, yo le llamaría, es una historiografía, es una escritura de la historia. Es una manera de escribir la historia, ¿no? Es una manera de referir los hechos, pero disfrazados. Eso está muy claro. Y esta manera de usted, como usted llama, una válvula de escape, no significa que esos escritores sean de izquierda, porque también esos conceptos tenemos que definirlos, así como en esa época el término de acoso sexual no existía, si no existía el derecho de pernada, tampoco el término de los conceptos de derecha e izquierda, o si quieren en inglés se dice conservadores y liberales, tampoco esos términos se ajustaban al presente. ¿Me explico? Eran otros conceptos los que estaban en juego. No podemos proyectar los valores actuales a lo antiguo, es decir, el presente hacia el pasado. ¿Me explico? El revisionismo histórico, ¿no? Exacto, sí, porque eso es algo que se hace, es muy común hacerlo, que al buscar raíces, yo busco raíces y entonces ando buscando antecesores a mi posición, pero esos antecesores pensaban de una manera muy distinta. Y le doy un ejemplo de, como hablé de derecha y de izquierda, ¿no? No ligado a la cuestión de género, pero luego extendemos la cuestión de género hacia la violencia contra la mujer, también la violencia entre hombres, ¿no? Usted sabe, después del golpe, antes de la matanza, antes de la revuelta de 1932, hay un golpe de Estado en diciembre de 1931, ¿no es verdad? Pero ese golpe de Estado incluso lo apoya Alberto Masferrer. Y hay un texto que está allí, lo puede encontrar en mis escritos en academia, donde Masferrer justifica el golpe de Estado en nombre del antiimperialismo, ¿verdad? Entonces también ese concepto que ahora se entiende como de izquierda, antiimperialismo de Estados Unidos, en ese momento no sirve, no es un concepto de izquierda, es un concepto más bien que llega a entronizar el primer gobierno militar. ¿Bien? Entonces a eso me refiero cuando no se pueden transferir los conceptos actuales hacia el pasado. Claro, porque hacemos una interpretación anacrónica y caemos en esos errores, ¿no? En ese peligro. Sí. Bueno, entonces ya tenemos esto, ¿no? Mire, que esto no estoy leyendo la ficción ni la poética como ficticia, ¿no? Sino más bien como una historiografía, ¿no? Y entonces hay que descubrir otros conceptos, ¿no? Ya vimos dos, ¿no? Ya les di dos ejemplos, ¿no? El antiimperialismo, ¿no? Y el derecho de pernada, ¿no? ¿Y cómo podemos ver la evolución del concepto de la verbalización de esa situación? ¿Hay alguna, o sea, se puede seguir la evolución en las novelas hasta que
hasta que ya se ocupa oficialmente el concepto. No, no, bueno, lo de ese paso del derecho de pernada al derecho al acoso sexual, bueno, eso se da no solo en las novelas, sino también se da a nivel jurídico, ¿no? Es decir, jurídicamente el concepto de acoso sexual no le puedo dar una fecha exacta de cuándo se forja o cuándo se notariza, cuando los abogados, ¿no? La Asamblea Legislativa decreta que existe eso, pero todavía en ciertos lugares, mire, no solo en El Salvador, también en México, les hablé de Balún Canán, Rosario Castellanos está hablando en Chiapas, en la primera mitad del siglo XX, todavía existía, ¿verdad? Y lo mismo puedo aplicarlo al concepto de lo que ahora llamaríamos gay, pero tampoco el concepto de gay no existía. Ni siquiera, ¿cómo le llama usted? ¿Cómo se dice gay en salvadoreño? Usted lo sabe, dígamelo. No sé, maricón, culero, no sé. Culero, vaya, bueno, entonces entramos a yo lo voy a definir eso en términos más académicos. Lo que me está diciendo es que el homosexual se define por ser el portador del orificio. Así me lo dijo. Sí. Bueno, pero entonces, fíjense la cuenta ahí, porque ahí vamos a entrar en esa, pero el portador del orificio no puede existir sin el portador del falo. Y usted sabe muy bien, tanto como yo, cómo se dice eso en salvadoreño. Por tanto, ahí tenemos las dos caras de una moneda, donde además de la violencia, ligado a esa violencia de género, viene una violencia, una masculinidad, donde la masculinidad confronta a dos hombres, y el perdedor es el homosexual. ¿Bien? Sí. El ganador no. Es decir, el portador del orificio es el perdedor, es el vencido. Claro, es el dominado, es al que se domina, claro. Exacto, es el dominado. Entonces, pero no es el dominante, es decir, el que penetra no es homosexual. Claro. ¿Me explico? Sí. Es el hombre por excelencia. Entonces allí eso tiene arraigo en distintas culturas desde la antigüedad, ¿verdad? Tampoco les puedo dar, mire, los términos en la lengua mexica, no hay un concepto de homosexualidad. Está el cuiloni, es decir, el portador del orificio, y el tecuilonti, el portador del falo. Entonces, el concepto de homosexualidad que se crea a finales del siglo XIX, eso no existía, pero eso también nos lleva a otro cuestionamiento, y una de las preguntas era lo de la cuestión de la lengua, ¿no? La lengua nos lleva a otra cuestión, es decir, así como no podemos transferir conceptos, ya hablamos de conceptos actuales al pasado, ya hablamos de dos, ¿no? Imperialismo, que no era necesariamente de izquierda, el antiimperialismo, y también hablamos del acoso sexual. Ahora también incluso el concepto mismo de sexualidad. ¿Qué sucede si existen lenguas en donde esa esfera no existe? Claro. Lenguas donde no existe ese concepto. ¿Por qué? Porque la guerra es una confrontación entre dos hombres armados. Ahora el concepto de guerra es muy distinto, ¿no? Porque se tiran bombas. Pero antes no. Antes era una lucha directa, es decir, entre dos hombres, donde uno penetra al otro con un cuchillo, es decir, con un falo, claro, o con una flecha. Por tanto, la guerra, la confrontación armada, es un acto sexual, sí, donde el perdedor, el vencido,
es el homosexual, no el otro. Porque ese concepto homosexual no existe. Bien, eso está ligado también a la violencia, a la violencia de género, ¿no? Por eso le digo que no había un término, ¿no? No había un término náhuatl mexicano, ¿no? No se tienen términos en náhuatl, ¿no? Del Salvador, de época prehispánica, pero no existía ese término en la época prehispánica, ni tampoco existía un concepto en la esfera de lo que hoy llamamos la sexualidad. Eso no existía. Eso es una esfera occidental del pensamiento. ¿Bien? ¿Y qué visión había? O sea, al respecto. Porque sexualidad tenían, digamos, lo que hoy llamamos sexualidad la tenían, la practicaban. Pero mire, lo que pasa es que, es que no hay que confundir los hechos con el vocabulario situacional, con los conceptos. Por ejemplo, mire, le doy ejemplos muy neutros. La tabla periódica de los elementos existe desde el principio de los tiempos, también la energía atómica. Pero eso no quiere decir que las sociedades antiguas conocían la energía atómica. La energía atómica existía desde el principio, ¿no? Es como se decía fusión atómica en latín, ¿no? En Roma no existía, ni tampoco en la Edad Media, ni tampoco en el siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, que algo exista no quiere decir que una sociedad tenga conciencia de ello, ¿verdad? Entonces yo estoy hablando de un término, de una realidad histórica, cómo la realidad natural cómo el ser humano cobra conciencia de esa realidad natural. Entonces la sexualidad, el término que lo encuentran en Fray Bernardino de Sahagún, el término clásico, en náhuatl mexicano, voy a decir náhuatl mexicano, me lo voy a llamar mexicano y pipil, porque si digo náhuatl y náhuatl, casi no me van a entender la diferencia. ¿Bien? Entonces, en mexicano, el término es tlalticpacayotl. Perdón, ¿Qué? Se corta un poco. Tlalticpacayotl. Que literalmente lo puedo traducir como las cosas que suceden en la superficie de la tierra. Tlalticpac es la tierra, la superficie terrestre. Entonces, Tlaltipacayotl, que es la abstracción, lo terrenal, lo terrestre, lo terrícola, las cosas que suceden en la superficie de la tierra, sería desglosar el término. Y que ese es el término más cercano de sexualidad que traducen los frailes. Wow. ¿Y la guerra? No, la guerra no es algo terrenal. La violencia. O solo existe eso solo existe en el otro mundo. Entonces, que es una esfera mucho más amplia. La casa también, ¿no? Sí. ¿Verdad? La casa, no tengo que decir para no es la casa, sino la casa, ¿verdad? Bien, entonces no hay por eso estoy diciendo que no esa esfera que ahora la restringimos a lo corporal, ¿no? O si quiere lo vemos, unos dirían al placer y los conservadores dirían a la reproducción. Aquí es algo más amplio, porque si lo vemos en el sentido conservador de la reproducción, también pues la sexualidad serían las plantas, se reproducen, ¿no? Sí. Y mire, ¿y qué hace alguien al sembrar? Penetra, es decir, está usando una imagen fálica para sembrar la tierra, porque la tierra es algo vivo. Claro. ¿Verdad? Y allí pone la semilla y la riega. Bueno, también el cazador, ¿no? Lanza una flecha o tira una lanza a una presa animal, ¿verdad? Entonces todo eso se cumple está nocionalmente en la misma esfera de pensamiento. Para nosotros no, pero para ellos tenían otra visión del mundo.
¿Ve? Entonces entramos en esa cuestión que hablamos antes, que no debemos proyectar nuestros conceptos a las sociedades antiguas. Bien. Claro, y Mire, ese es un fenómeno que estamos viendo cada vez más seguido, ¿no? En las sí, conversaciones que tuvimos previamente, nos planteaba justamente el hecho de cómo ve todo este revisionismo que hay casi que generacional y toda esa reivindicación de borrar ciertas cosas del pasado que al final no tiene sentido, es como un chivo expiatorio de los problemas que tenemos hoy en la actualidad. exacto, exacto, sí, porque los conceptos del pasado son muy distintos a los nuestros, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es interesante, bueno, entre las preguntas estaba la cuestión lingüística, cómo los vocabularios no definen, no se pueden traducir directamente, porque no usamos las mismas categorías de pensamiento, Sí. ¿no? Sí, ¿No? Ni siquiera... ¿Ah? Hay una cosa por ejemplo, con el alemán que a mí me parece algo muy curioso y algo que casi siempre comento, que es el hecho de que en alemán no se puede decir compartir. Se puede decir dividir, pero no compartir. O sea, es la misma palabra. Pero no es lo Sí. mismo dividir que compartir. Claro, no, pues mire, compartir en español incluso, mire, se acuerda el dicho, ¿no? El que al parte comparte y al repartir tiene tino, guarde siempre de continuo, ¿no? Partir, compartir, repartir, Es partir. ¿verdad? Entonces, en español compartir es partir con, ¿no? Sí, pero involucra, ¿no? No es como dividir. Claro, Es como dividir, es claro, como dividir. Y dividir pero con alguien. Claro. Exacto, y en alemán falta ese alguien en la palabra. Sí. Sí. Es individual, No, es dividir algo, punto. No se comparte, no da ese sentido de grupo o de más de una persona. Ajá. Sí, entonces, bueno, lo interesante para seguir con esta, ¿no? Con lo de la cuestión de la sexualidad es cómo entonces no hay un término antiguo, ¿no? Ni tampoco ya tenemos entonces tres, o voy a decir, ya les hice la diferenciación entre tres, ¿no? Mire, el antiimperialismo como una posición de derecha, no de izquierda necesariamente. Luego tenemos el derecho de pernada y luego la cuestión de la sexualidad y la de la homosexualidad en sí, ¿no? Bien. Y eso lo encuentran, mire, lo encuentran en varias novelas. Mire, El Salarruel, El Señor de la Burbuja, 1927, que casi todo el mundo lo lee como algo esotérico. Él dice que hay dos hombres, el activo y el pasivo, el heroico y activo, rebelde, atrevido, audaz, y el afeminado y pasivo. Y todavía esa diferencia lo encuentra también en Mario Arguete en 1979, es decir, que en 50 años no ha cambiado la visión. Mario Arguete, la novela más conocida de él, ¿no? Un día en la vida, dice, todas estas mujeres son unas putas, ser mujer es haber nacido puta, mientras que los hombres se dividen en dos clases, los maricones y nosotros los machos. Bien, entonces ve cómo está presente toda esa, ¿no? Todavía ese concepto antiguo, esa dualidad, ¿no? Masculina, ¿no? El vencedor y el vencido. Bien. Bien de la relación, o sea, bien planteada desde la dominación siempre, ese tipo de relaciones humanas, ¿no? Claro, entonces por eso ve que aquí la sexualidad, ¿no? Un poco lo que a Daniel le sorprendió que no existiera, que ya lo tuvieran, pero como aquí también está refiriendo a la guerra, o si quieren, en griego dirían la erotomaquia, así como la tauromaquia. La erotomaquia, es decir, que el acto, la sexualidad se ve como una guerra, mire, es una confrontación. Confrontación, pongo mi frente con otro. Por tanto, ven, o mire, también otra palabra, y está el con, así como compartir, combate. ¿Ven? Bate con, ¿no? ¿Bien? Bien.
Mire, Sí, hay un poema muy famoso de Herrera Velado, mira, para que le voy a leer un pedazo de un poema. No sé si han leído Agua de Coco y otras novelas de él, ¿no? O otros cuentos de él, donde habla también para seguir con a la violencia de género. Mire, dice así, mire, mas como ño chilulo es tan decente, con el corvo compuso el incidente, así como lo hice, un machetazo de los de Izalco, de moderno estilo. La pobre Quina se quedó sin brazo. Chilulo sabe trabajar con filo. Tal vez quiso imitar otro cumazo, que así fue con la Venus de Ñomilo, porque en cosas de abrazos, todas ellas comprometen los brazos y son bellas. Si la Quino y la Venus están mancas, ¿cuántas merecen que las dejen truncas por saltarse las trancas cual potrancas? ¿Lo siguió? sí. ¿Ve? Y eso lo dice como la novela de Pemechín. Se analizan siempre como novelas humorísticas, pero ese humor lo que está hablando es de la violencia contra la mujer. Es decir, ahí lo que está diciendo es que la pobre Quina, ¿no? La Quina tuvo un desliz sexual y se acostó con otro hombre, pero si un hombre se acuesta con otra mujer, eso demuestra sombría. Pero si una no mujer lo hace, merece que la porreen. Está justificando, ¿no? la violencia de género contra la mujer de una manera humorística. Bien, ve, esa es otra cuestión de la poética. ¿Cómo se disfraza de humor la violencia? Se disfraza de humor. Sí, precisamente eso quería hacer notar, ¿no? Cómo el humor es un mecanismo también para verbalizar ciertas situaciones que son muy fuertes, ¿no? Y que a veces no se pueden enfrentar de otra forma que no sea con humor. Exacto, entonces las hace, ¿sí? Las hace, ¿no? Así son más llevaderas, ¿no? Ya son más llevaderas porque, ¿no? ¿Verdad? Se puede digerir mejor, claro. Sí, las puede digerir, pero lo que está hablando está justificando la violencia, ¿no? Sí. ¿Verdad? O simplemente lo hace como algo ficticio, ¿no? Sí. ¿Verdad? Esas son maneras de, ¿bien? ¿Y esto siguió así en la literatura salvadoreña más adelante también? ¿O cuándo se empieza a notar un cambio en el lenguaje de la literatura? Pues mire, leí lo de Manuel de 1979. Claro, eso estaba pensando, no es tanto tiempo. No es tanto, no, es que mire claro, el director, él lo escribió en la novela Un día en la vida. Le estoy hablando de 1969, está en la hora 10, no tengo la página, pero está dividido por horas, son las 11:30. Está hablando de eso. Entonces quiere decir que hasta principios de la guerra, y seguramente todavía sigue, ¿no? En ciertas comunidades, porque no se ha cambiado, ¿no? No se puede cambiar eso tan rápidamente, ¿no? La idea de la violencia contra la mujer y luego la violencia, ¿verdad? Degradar al vencido a la posición a la posición femenina, ¿no? ¿Cuántas generaciones han pasado para cambiar también un poco esa visión y hacer nuevos conceptos, ¿no? 2, 3 generaciones. Sí. Exacto, tienen que pasar muchas generaciones. Eso no se cambia en 50 años ni en un siglo. Es decir, que está tan arraigado que, mire, incluso yo tengo gente, bueno, gente todavía ocupan, bueno, una de las preguntas me hablaba, porque una de las preguntas, creo que, mire, algo de neótico me ha llamado la atención, en la pregunta F, ¿no? Que en el idioma, que en el castellano coloquial encontramos vocablos y expresiones que refieren a la sexualidad, es decir,
todo refiere al falo, ¿no? El emblema fálico es la bondad o lo supremo, el bien supremo, así se expresa, ¿no? ¿Verdad? Y también ya sea a los falos, sino también a los testículos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo ese lenguaje sigue vigente. Sí, sí. Bueno, pero eso es algo de lo de la pregunta F, sí es algo que en los distintos lugares fuera de Centroamérica en los que he vivido siempre le llama la atención de que se puede utilizar vergón como algo, o verga, o algún sinónimo de esto, como algo positivo y como algo negativo. Entonces depende del contexto en realidad, y eso, por ejemplo, en otros lugares les cuesta bastante también entender cómo es que utilizamos esa palabra. Pues claro, porque es un lenguaje masculinizante, es un lenguaje, es decir, lo que está haciendo es, eso expresa la entronización del falo, ¿verdad? Eso es un lenguaje puramente fálico. Claro, lo es todo, es positivo y negativo. Sí, pero en general va hacia lo positivo, es decir, hacia el ganador, hacia lo que hablamos, el portador del falo es el vencedor, ¿no? Entonces ve que no solo, ahí sigo con esta concepción casi prehispánica, ¿no? Donde pero también existía, oiga, no solo era indígena, también existía en el Mediterráneo, en Grecia y en Roma, ¿no? Porque el derecho de pernada era algo también medieval, ¿no? ¿Verdad? Entonces existía también en otras áreas. Hay más que una simbiosis de dos tradiciones, lo que hay una correspondencia entre dos tradiciones, ¿no? Y por eso se asimiló muy fácilmente, ¿no? Entonces, no fue algo introducido directamente después de la conquista. No, fue más bien, yo creo que fue como una correspondencia entre dos tradiciones, es decir, que hay ciertos, hay equivalencias, ¿no? Hay equivalencias, porque le estoy dando esos términos, no tengo los términos náhuatl, ¿no? Salvadoreños, pero sí están los términos mexicanos, ¿no? Y en esos términos hay una diferenciación entre el portador del falo y el portador del orificio. Ya les dije, el cuilón y el tecuilonte, ¿no? Entonces, también existía un término que se llamaba el xochihua, que literalmente sería el portador de flores, que equivalía a ese derecho de pernada. O había otro término que se llamaba en español el bardaje. Es decir, a ese servicio sexual que debían dar los sirvientes al amo. Eso existía en Europa y existía también en América, ¿no? Al menos en el altiplano central mexicano, ¿verdad? Entonces ahí no hay una imposición de la conquista, sino más bien hay una correspondencia entre ambas tradiciones. ¿Me explico? Sí, muy, muy interesante. Yo me quedo precisamente un poco con lo de los opuestos en el tema del lenguaje y también en las posibilidades que tenemos para cambiar, digamos, porque a través del lenguaje construimos la realidad, ¿no? Sí, exacto. Es que no se puede hablar de la realidad sin el lenguaje. Exacto. Entonces, sí. ¿Qué posibilidades tenemos desde el lenguaje de la realidad actual, que digamos tan cargada de violencia, de cambiar eso? Por eso se ha usado, mire, digamos ahora, se está usando un lenguaje políticamente correcto, así como gay, ¿no? En el salvadoreño se dice gay, incluso, ¿no? ¿Verdad? En muchas lenguas, ¿no? Entonces todo ese lenguaje se tiene que innovar, ¿no? Pero eso no va a ser muy fácil, es decir, lo puedo usar a nivel académico, pero en la lengua para que eso penetre a todos los seres, ¿no? Es decir, que para que todo el mundo se concientice, ¿no? Eso va a llevar mucho tiempo. Ahora, otra cuestión que se me escapó, pero que está ligado a otra pregunta que me hizo, que era algo sobre la percepción de los géneros en náhuatl. Entonces, eso, lo que les voy a decir está ligado
a una visión también del espacio-tiempo. Mire, las estaciones en el año tropical son el verano y el invierno. Lo conoce usted, ¿no? ¿Verdad? Y el verano y el invierno. El verano se llamaba Tunalco, o si quiere, porque era Tunal es el sol, y el otro es el Xupan, la época de lluvias, ¿no? Entonces, y las fechas cambian, y las fechas claves son el 3 de mayo, que todavía se celebra como el Día de la Cruz, y el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, ¿no? Pero que no es solo los muertos, sino la muerte lo natural, porque tradicionalmente era el fin de la época de lluvias, ¿no? Entonces, así como el universo se mueve, ¿no? Entre el verano y el invierno, es decir, entre lo masculino y lo femenino, también hay intercambios. Es decir, que lo masculino se vuelve femenino y lo femenino se vuelve masculino, como el día y la noche. Entonces uno se puede situar dentro de esta visión del mundo, no solo en los opuestos, sino en sus transformaciones. O si quiere, lo más sencillo es en el amanecer y en el atardecer. El amanecer es cuando la noche se vuelve día y el atardecer es cuando el día se vuelve noche. O si quiere, cuando lo femenino se vuelve masculino y lo masculino se vuelve femenino. Entonces tenemos ahí una reconciliación a pesar de los opuestos, ¿no? Ahí. Exacto, a pesar de los opuestos. Es más yichinesco esto, como yichin, ¿no? Es decir, es más yichinesco. ¿Cómo? Y mire, y ya les dije que como la oposición era portador del falo y portador del orificio, pues bueno, mire, no lo vea solo en términos de penetración sexual, sino también en la comida. ¿Qué es la comida? Es decir, es el ingreso de una energía por la boca. Es decir, que la mujer que prepara la comida está, digamos, socioculturalmente, ¿no?, adoptando una posición masculina, porque el hombre la va a ingerir. Interesante, sí. Exacto. Ahí acuérdese también otra cuestión, porque en esta visión el besar no es solamente besar, porque besar es comerse. Digamos, en términos digamos académicos sería una transferencia de fluidos. Porque si yo beso a una mujer, pues nos estamos intercambiando la saliva. Es decir, que yo me estoy comiendo su saliva y ella me está comiendo a mí. Estamos ingiriéndonos. Entonces, digamos, una manera de decir besémonos podría ser comémonos. Sí. ¿Verdad? Es una transferencia de fluidos. Lo que se llamaría en ingeniería, ¿no? Hay clases de eso, ¿no? Entonces, allí se vuelve complicado también. Es decir, que lo que estoy haciendo es que estas oposiciones se pueden invertir, ¿bien? Que no son fijas. Son cambiantes, como las fases de la luna o como vimos en el año, ¿no? Es decir, el movimiento del sol, ¿no? Sí, qué interesante. Sí, cómo todo está vinculado y a la vez tenemos la chance de poder transformar a través del lenguaje. Eso es lo que a mí más me fascina, ¿no? Del lenguaje precisamente, y cómo podemos intentar hacer transformaciones y cambios a través de la transformación del lenguaje. Exacto, habría que cambiar, bueno, el lenguaje, reinventar, ¿no? Reinventar términos, así como se ha hecho actualmente. El eje, ¿no? Todos esos nuevos términos que se utilizan actualmente, ¿no? O si quiere también nuevas categorías jurídicas, así como vimos el concepto de acoso. Acoso sexual o feminicidio incluso hoy en día, sí. Feminicidio y todo eso, ¿verdad? Todos esos términos son términos legales recientes, ¿no?
Claro, también como el paso de llamar a una persona que usa droga adicto y a las personas que padecen de adicción, justamente pasar de una persona adicta a que padece, porque es un procedimiento, no lo define como persona que padezca esa patología en cierto momento de su vida. Oh, mire, la droga, por ejemplo, bueno, sabe usted, y como yo tuve cáncer y por eso me quedé, ¿no? Pelado, yo tenía, bueno, tengo derecho, o al menos no sé aquí en Francia, pero en Estados Unidos yo tengo derecho a conseguir marihuana medicinal. Sí, en Francia también. Sí, en Francia también, bueno, ve, entonces eso es otra cuestión, entonces no, también, bueno, ahí entramos a otros también conceptos, ¿no? Pero ya no está ligado a la sexualidad, sino a la droga, a lo que llamamos droga, que antes se llamaba un psicotrópico, que estaba ligado también a un proceso de iniciación. Exacto. Sí. A un proceso de iniciación, como estaban, bueno, la más famosa era María Sabina en Oaxaca, ¿no? E incluso en México, yo viví en México en los años 70, todavía se podía comprar marihuana para el reumatismo en el mercado, ¿no? O también hongos y otras cosas, ¿no? Fue después que vino la prohibición, ¿no? Sería interesante que en otra de estas charlas hablemos específicamente de ese tema, porque también podemos abordar también cómo se menciona en Poema de Amor de Roque Dalton, lo del consumo de cannabis, que nosotros, por ejemplo, en Naciones Unidas lo hemos mencionado en un par de veces, porque para Naciones Unidas, si hay un uso de más de 50 años, ya se toma como un uso tradicional. Entonces, ese poema ya muestra que hay un uso tradicional de cannabis en El Salvador. Claro, existía, mire, digamos, no, ya no salimos del tema, pero bueno, digamos, lo que era la nana de mi madre, ella tenía marihuana y la ponía en aceite y se ponía en el rium, en las piernas. Era marihuana y aceite, y ya con eso se hacía masaje en las piernas. Para eso se usaba, es decir, era un uso puramente, el cannabis, la marihuana se usaba como ella no se la fumaba, ¿no? De hecho, ¿sí? perdón. Sí, interrumpa, no importa. De hecho, nosotros en una publicación que hicimos hace unos años, vi que tuvo un intercambio con Giovanni Montalvo, nosotros hemos trabajado con él bastante también, pues él hizo una pequeña investigación justamente sobre el uso de cannabis en zonas rurales en El Salvador, donde justamente ocupan escorpiones y cannabis para hacer sustancias utópicas para la piel. Exacto, sí. Yo se lo digo, eso lo conozco de Comasagua, porque mi mamá venía de Comasagua. Yo creo que esto fue en Chalchuapa, creo. Sí. Bueno, yo le digo Comasagua, es decir, que no está muy lejos de San Salvador, es decir, es la cumbre, ¿no? No sé si sabe dónde está. Sí. Sí, bueno, pero las pupusas ahí son buenas. ¿Ah? Las pupusas de ahí son buenas. Bueno, no, a mí me gustan más las verduras, le digo, las verduras y las frutas más que las pupusas, sí. ¿No? Sí, pero bueno, esto lo podemos tocar en la próxima conversación, así regresamos al punto. Sí, eso sería otra cuestión, ¿no? Pero ya, ¿verdad? Sí, bien, pero sería muy interesante que lo toquemos, ese tema en una próxima charla. Y tal vez para ir cerrando un poco la charla de hoy, al menos lo que tenemos grabado, quería preguntarle qué desde lo que usted ha estudiado en cuanto a esto del lenguaje y lo que hemos venido hablando ahora con de las novelas y demás, ¿qué de todo esto usted considera que puede ser nutritivo o útil, digamos, para rescatar lo cultural, lo ancestral, lo que es propio de una forma? ¿Y qué sería lo que nos sirve para seguir construyendo un lenguaje más justo y de qué sería bueno distanciarnos en cuanto al lenguaje del pasado? Pues mire, bueno, lo del lenguaje del pasado, bueno, ya vimos los términos de la violencia, ¿no? De, por ejemplo, como lo que llamamos ahora acoso sexual, que era ahí el xochigua y el derecho de pernada, etcétera. Todo eso es decir, tampoco no hay que mitificar las sociedades antiguas, ¿no? Es decir, tenían como todos, como la actual, ¿no? Todo tiene algo positivo y negativo, ¿no? Yo creo algo positivo, pues sería
que las identidades ahí no son fijas. Claro. Las identidades son mutables. Y entonces, mire, más bien aquí las identidades se definen por la actuación, no por el ser, sino por el andar, por el movimiento. Mire, les doy un ejemplo muy sencillo. Mire, Martín Díaz y Rafael Lara Martínez son dos personas distintas. Bueno, yo le digo a Martín, mire, yo le invito, vamos a un bar, y los dos nos tomamos una botella de whisky, pero los dos somos borrachos. Porque si cada quien no se toma una botella de whisky, de coñac, ¿no? Al final de tomarse la botella, los dos estamos borrachos. Entonces, en ese momento, Rafael Lara Martínez y Martín Díaz no se distinguen, porque no de igual manera. Es lo mismo que, mire, Martín Díaz, yo le digo, mire, yo conozco un banco y nos vamos a ir a robar $1 millón. Y él se viene conmigo y los dos, y luego nos dividimos. A él le doy $500,000 y yo me quedo con el otro $500,000, pues los dos somos ladrones. Entonces no hay diferencia entre la actuación de Martín Díaz y Rafael Lara Martínez. Entonces, eso es lo que está definiendo la identidad. No el ser, sino el actuar. ¿Me explico? Es decir, bien, entonces eso es algo muy, muy interesante de estas sociedades, que yo no soy, yo actúo. Bien, entonces mi identidad no es fija. Bien, bueno, eso es lo que retomaría, y entonces es cambiante. Bien, ya no sería como en español lo que decimos ser es estar, sino que aquí es ser es actuar. Es mi actuación la que cuenta. Bien, eso lo retomaría, ¿no? de la sociedad antigua, ¿no? Sí. ¿Sí? Muy interesante. Sí, yo siempre me planteo el cómo... A mí me interesa mucho el lenguaje, no soy lingüista, estudié teología, pero esto de cómo podemos construir y transformar nuestras realidades, sobre todo tan violentas, digamos, en algunos lugares, cómo podemos ir transformándolo en algo un poco menos violento y cómo podemos transformándolo más hacia la justicia de género también, ¿no? Ese es Claro, un poco. y bueno, también hay que inculcar un nuevo, es decir, todavía en El Salvador habría que inculcar cómo es el lenguaje masculinizante del que hablamos, ¿no? Sí. Donde se está valorando los genitales masculinos. Habría que concientizar a la gente que es un lenguaje masculinizante, que habría que usar otros términos, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? eso me parece muy importante. Precisamente creo que sin la toma de conciencia y sin la deconstrucción no podemos, Sí. sin desaprender eso, no podemos volver a aprender otras cosas, ¿no? Exacto, y a veces esa masculinidad y ese uso de términos allí no es ni derecha ni de izquierda, sino que los dos grupos están aliados, ¿no? Están usando los mismos términos, ¿no? Sí. Por desgracia, sí. Bien, eso sería como una especie de conclusión, ¿no? Sí, así es. Yo me quedé con una cita suya todavía que encontré que me gustaría para cerrar, y que dice: nombrar es rehacer el mundo a imagen y semejanza de la lengua. Exacto, sí, porque mire, la cuestión es que, digamos, la versión ingenua es creer que las palabras son el mapa del mundo, pero no, las palabras siempre remiten al hablante, o al hablante, ¿no? ¿Bien? Entonces, siempre hay una subjetividad, y la lengua, ¿no? La lengua está creando, acuérdese, bueno, eso es bien, muy bíblico también, ¿no? Acuérdese, Dios creó al principio, el Génesis 1:3, y también yo no soy sacerdote, ¿ok? Pero bueno, Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Es decir, que la palabra, eso en lingüística se llama performativo. Las palabras no describen el mundo, las crean. La palabra luz crea el hecho luz. Es como un bautismo. ¿Bien?
Entonces, y acuérdese, al principio era el logos, al principio era el verbo, dice en español, ¿no? Sí. En San Juan. Es decir, al principio era el logos. Entonces, en algunas visiones así teológicas dicen, Dios creó todo menos una cosa, la lengua, el logos. Sí. Porque el logos es como el martillo de la creación, como el martillo para el carpintero, lo que usó para crear el mundo. Entonces, eso en lingüística moderna se llama performativo, donde no hay una frontera entre describir y prescribir. Uh-huh. ¿Verdad? Por eso viene de Austin, de un filósofo británico. Entonces, describir y prescribir, las palabras no describen, prescriben el mundo. Uh-huh. ¿Verdad? Ese es el performativo. En derecho es, mire, si yo soy abogado, soy sacerdote, yo los declaro a ustedes marido y mujer, pero yo no tengo ese poder. Entonces, ¿quién tiene? Ve, las palabras crean, yo la nombro, mire, si yo soy presidente de la República, yo nombro a Martín Díaz embajador de El Salvador en Alemania, pero yo no tengo el poder de nombrarlo. Qué lástima. Sí, claro, pero ve, ese es el performativo, las palabras crean el estatuto de las cosas. Fantástico, entonces nosotros al hacer uso de la palabra y al seguir creando lenguaje y palabras, estamos co-creando la realidad, ¿no? Exacto. No solo la estamos describiendo, la estamos creando. Por eso hablamos de cómo la esfera de la sexualidad, ¿no? Entre los mexicas era muy distinta, porque ellos habían creado a través de esos términos una realidad muy distinta a la nuestra. Sí. Sí. Bien. Esa es la idea del performativo. Entonces la lengua no hay que verla como un mapa de lo real, sino como una vestimenta, como un vestido de lo real. Uh-huh. Entonces, así como usted no me puede ver, yo estoy vestido, esta es la palabra. Entonces el cuerpo del mundo está vestido, ya no lo podemos ver. Uh-huh. Esa sería la lengua. Bien. Interesante, eso me deja pensando también que también entonces podríamos decir de que el mundo también cambia más rápido, o nuestra percepción del mundo cambia cada vez más rápido por el hecho que también cada vez más rápido generamos contenido, o sea, textos, imágenes, Sí. Sonidos, en Exacto, volúmenes sí. cada vez mayores que los que se crearon en toda la historia. Pues sí, porque le estamos dando distintas palabras, distintos términos. Por eso, mire, ya vimos vimos los conceptos, mire, derecho de pernada, acoso sexual. Se refiere al mismo hecho, pero eso son dos percepciones distintas. Bien. No, muchas gracias, profesor, por Bueno, de nada. Acompañado. Esto Okay. final me gusta mucho porque es el mensaje positivo, ¿no? Es la moraleja positiva de todo esto, es que Sí. transformando el lenguaje también podemos transformar la realidad. Exacto, Sí. así es. Así es, porque el lenguaje es nos da otra visión del objeto, otra arista. Ahí va, sí. Bueno, agradecerle que nos haya acompañado en esta ocasión. Espero que podamos tener una conversación como esta periódicamente. Espero que podamos tenerla una vez al mes, al menos. Sí, claro. Ahí vemos otra vez y hablamos de otro asunto, ¿no? Sí. Podemos hablar lo del náhuatl, ¿no? Lo del náhuatl, ¿no? Le envié, ¿no? Un resumen, ¿sí? Bien. Bueno, tal vez este cierre está un poco quemado. Las cosas no estaban puestas muy apropiadamente. La próxima entrevista va a ser mucho mejor. El próximo conversatorio va a ser mucho mejor. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Vamos a tener periódicamente, esperamos cada 5 episodios, tener a un invitado o invitada con nosotros. Recuerden que les dejamos material sobre lo que estuvimos conversando en la descripción de este contenido. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Nomad Institute y a mí como Poeta Rojo, Daniela Creer.
Y por favor compartan este contenido, suscríbanse, Denle like. denle like y comenten. Hasta la próxima. Chao.